Hola a todos, ¿cómo estáis? En la clase de hoy vamos a hablar sobre la cohesión de las letras. ¿Esto qué es? Pues cómo están las letras unidas dentro de la palabra. Nos tenemos que fijar en la palabra y ver cómo están las letras unidas o desunidas dentro de la palabra. ¿De qué nos va a hablar la cohesión de las letras? Bueno, pues la cohesión nos va a hablar sobre todo de continuidad. El movimiento que hacemos a la hora de unir unas letras con otras dentro de la palabra nos habla de continuidad tanto en nuestra mente como a la hora de relacionarnos con los demás y también a la hora de llevar a cabo proyectos y ser constantes, ¿no? La continuidad nos va a hablar de constancia, de perseverancia, de los niveles de sociabilidad a la hora de relacionarnos con los demás y también a nivel intelectual nos va a hablar de el tipo de razonamiento, de la forma que tenemos de hilar unos pensamientos y unas ideas con otras en nuestra mente. ¿Cuáles son las clasificaciones más importantes de la escritura según la cohesión? Como os vengo insistiendo a lo largo de este curso, en este curso básico solo vamos a ver las clasificaciones más importantes, lo que no quita para que haya muchísimas más. Os insisto muchísimo en que la grafología es una disciplina amplísima. Hay muchísimas clasificaciones que estamos tratando de resumir en este curso para que os queden claras las más importantes sobre todo. Según la cohesión podemos distinguir la escritura como ligada, agrupada o desligada. La escritura ligada es aquella en la que predominan las letras unidas dentro de la palabra, es decir, la persona que escribe apenas levanta el útil a la hora de ejecutar la palabra y no levanta el útil entre unas letras y otras, de forma que predominan los ligados entre letras. Por otro lado tendríamos la escritura desligada, que es aquella en la que predominan las letras desligadas o desunidas dentro de la palabra. ¿Esto qué implica? Que ha habido levantamientos de útil a la hora de realizar una grafía, entre una grafía y otra, la persona que escribe levanta el útil. Y una tercera clasificación sería la escritura agrupada. La escritura agrupada es aquella en la que aparecen grupos de 2 o 3 letras unidos dentro de la palabra y separados por levantamientos de útil. La escritura agrupada generalmente es la más común, es la que más gente hace. Si nos referimos al ligado, a las uniones entre letras como continuidad, podemos entender que la escritura ligada se corresponde a personas con un nivel de sociabilidad más alto, son personas que se unen unas con otras. Podemos hacer la comparativa de las letras como personas unidas de la mano. ¿Vale? Las personas que hacen la escritura ligada es uno de los elementos donde vamos a valorar la sociabilidad, la afectividad y el contacto con otras personas. La escritura ligada también nos va a hablar de continuidad en cuanto a los pensamientos y ideas. También nos habla de constancia, de perseverancia en las tareas y proyectos. Por tanto, el ligado entre letras nos va a hablar siempre, como os digo, de continuidad. Y vamos a ver mayor constancia, mayor continuidad tanto en las tareas como en los pensamientos como en los afectos, en las escrituras en las que predomina el ligado. Por el contrario, la escritura desligada nos va a hablar de personas más autónomas, más independientes a nivel social, a nivel de relación y a nivel de continuidad y a nivel mental nos va a hablar de personas más intuitivas que lógicas, va a predominar más la intuición que la lógica en la escritura desligada y también nos va a hablar de personas un poco menos constantes, con un pensamiento más aislado, no necesitan vincular unas ideas con otras para entenderlas, sino que van a tener un tipo de razonamiento aislado en el que tienen que parcelar las cosas para analizarlas individualmente. En la escritura agrupada, que sería una mezcla entre ligada y desligada, ya que, como os digo, se van a hacer grupitos de letras dentro de la palabra, aquí tendríamos un equilibrio entre lógica e intuición y también un equilibrio en lo referente a constancia, a continuidad, tanto en los proyectos como en los afectos. Hay un tipo de ligados que se valoran muy bien a la hora de examinar el tipo de razonamiento y sobre todo el nivel intelectual.
Estos son los ligados altos. Los ligados altos son aquellos ligados que se producen en la parte superior de las letras. Si recordáis, cuando vimos la escuela simbólica, dijimos que la parte superior de las letras, donde están las crestas o ampas, se refieren a la mentalidad, se refieren al mundo de las ideas, la creatividad, los pensamientos. Entonces, podemos entender que todos los ligados que se producen en esa zona nos hablan de buena capacidad de lógica y buena capacidad para hilvanar unos pensamientos con otros, incluso anticiparnos a los acontecimientos. Nos hablan de mentes privilegiadas, de inteligencias de nivel superior y también del estilo de razonamiento estratégico, de personas con un estilo estratégico de pensamiento capaz de unir eventos pasados con el presente e incluso anticiparse al futuro a nivel mental. ¿Dónde distinguimos los ligados altos? Los ligados altos los vamos a ver sobre todo en las ligaduras de la barra de la T con la letra siguiente y el punto de la I con la letra siguiente. También las tildes que también están en la parte superior de las letras, cuando se unen con la letra siguiente, también se considera ligado alto. Y dentro de estos ligados altos no vamos a entrar, pero hay algunos ligados también originales, ¿vale? Que aparte de hacer el ligado alto, tienen una estructura original que nos hablaría de creatividad, sobre todo. En la cohesión también es importante que nos fijemos en las mayúsculas, si las mayúsculas aparecen ligadas a la letra siguiente o aparecen desligadas. Una mayúscula inicial unida a la letra siguiente nos habla de que la persona no se para a pensar las cosas antes de actuar. Va a ser uno de los elementos de la escritura donde vamos a tener referencias sobre la capacidad de reflexión o irreflexión. Si aparece la mayúscula ligada a la letra siguiente, implica, como os digo, que la persona no se para a pensar las cosas y a sopesar los pros y contras antes de emprender cualquier acción o cualquier proyecto. En cambio, si la mayúscula aparece desligada, eso implica que la persona hace la mayúscula, se para un poquito, se para a pensar y luego continúa escribiendo. Esto sería uno de los indicios donde vamos a ver reflejada la capacidad de reflexión y la prudencia a la hora de actuar. Hasta aquí las claves más importantes sobre la cohesión de la escritura. Nos vemos ya en la próxima clase.